Perfecto. Entonces, continúo con la presentación. Entonces, un momento que algo está pasando aquí. Ya. Entonces, bueno, volviendo al punto, hubo un problema de comunicación de parte mía, eh, pues con Juan, antes de haberlo hecho con el comité del proyecto. Hay molestia por atrasos en el cronograma de la obra. eh, También hay una pregunta sobre costos de mantenimiento futuros y una pregunta que qué costos van a ser asumidos por el constructor. Por otro lado, hay unas dudas específicas que dice que la posición diferente de las zapatas versus los puntos de apoyo del domo, que hubo un error de diseño y pues eso qué costo está impactado en ese punto. Se habla de haber traído un asesor externo, lo cual fue correcto, que fue Vincent, y la colocación de unas platinas de refuerzo por recomendación de él. Otro punto es la demolición de zapatas. Eh, y que los pilotes hayan quedado mal calculados, que eso implicó unos costos de cemento y de transporte. También hay un punto relacionado con el armado del domo en las instalaciones del SENA para ahorrar costos. Hubo otro punto que también era el armado del domo en la obra, trayendo a los estudiantes, eso también iba a tener un costo. Hay otro punto que es la utilización de la planta eléctrica relacionado con un préstamo de la planta personal de Martin y el retorno que hubo al proveedor porque tuvimos pues que alquilar una planta eléctrica por unos días. Finalmente, hay también un comentario relacionado con el costo de la mano de obra del deck inicial y hay otro comentario sobre el costo de mano de obra y materiales por clima. Entonces, yo voy a comenzar a desarrollar cada uno de los puntos de manera, primero voy a solucionar los que son las inquietudes del contratante, o sea, voy a desarrollar la columna izquierda y luego finalmente voy a desarrollar la columna derecha. ¿Ok? Agradezco lo mismo que las preguntas, si pueden, las hagan hacia el final para efecto de poder tener el hilo en toda la presentación. Igual en cualquier punto, pues podemos ir o venir sin ningún problema sobre los datos. Con respecto a la historia complicada de proyectos anteriores, entonces yo entiendo claramente la experiencia que han vivido y me pongo en sus zapatos para tener claro que la situación que se está presentando hoy en día revive esos momentos de dolor, revive ese sentimiento que tiene el contratante de que siempre se presentan las mismas cosas, que el contratista no cumple, que el contratista tiene sobrecostos, que el contratista no tiene claridad. Y en ese orden, pues me uno y trato de entender lo que ustedes están viviendo para que en ese orden también yo me conecto con ustedes y me uno a esa preocupación. Entonces, el objetivo de eso es, primero, pues, pedir disculpas, porque mi intención nunca ha sido que las cosas salgan mal o que las cosas no funcionen, o sea, no se hagan a tiempo, sino, pues, hay N circunstancias que se presentan y uno tiene que ir, como se dice, capoteándolas y seguir adelante. Mi error se da cuando repito de alguna manera esa historia con este proyecto y veo que revive esas circunstancias. Entonces yo les pido perdón por esta situación y por haber causado un dolor similar o mayor con las circunstancias que se han presentado en el desarrollo de este proyecto. Esto trae para mí, la verdad, un aprendizaje muy bonito, pues yo me conecto con el sentimiento de ustedes y yo lamento que esto haya pasado. De verdad, mis sinceras disculpas a la comunidad en general por esta situación y lo único es, el aprendizaje ha sido muy grande. Realmente, esta es una obra que para mí ha sido demasiado importante y se le ha puesto todo el empeño. En el siguiente punto, hay una molestia por cambios en lo acordado sobre usos del espacio para materiales. Sí, yo cometí un error, realmente, y fue no haberme comunicado para manejar la situación en el momento en que vi el término del tiempo, que el tiempo se estaba cumpliendo. O sea, yo no le di la importancia en ese momento y pensé, pues desde mi punto de vista, que eso no afectaba al proceso y omití la comunicación correspondiente. Yo debí hablar con Ángela para haberle mencionado que iba a necesitar ese espacio para que todos estén enterados
ella me prestó un espacio para almacenar madera mientras nosotros teníamos un espacio en la obra para poderla tener. Eso debido a que había una lluvia incesante, entonces necesitábamos un espacio bajo cubierta y ella me facilitó un espacio de la casa 15. Ella me lo prestó por unos días y finalmente el tema se alargó y yo he debido conversar con ella para pedirle explicación y pedirle, darle explicación y decirle por qué yo necesitaba un poquito más de espacio. La verdad, de tiempo no lo hice. O sea, en ese orden, Ángela, te ofrezco disculpas porque yo he debido ser correcto en ese orden y no lo hice. Creo que, creo que he debido seguir también en el otro punto que está más abajo, que es el punto con Juan. He debido seguir el conducto regular con respecto a las comunicaciones. Mm, yo entendí la molestia que tenía Martín y que tenía Ángela porque, y pues Andrea también en el grupo. ¿Por qué? Porque yo fui a hablar con Juan cuando vi que estaba yo preocupado y hablé con él sin ninguna mala intención, pero realmente el conducto regular debió haber sido primero hablar con el comité que estaba completo en ese momento y haber, haber mirado las posibles alternativas y las soluciones antes de ir a haber hablado con Juan. Y ofrezco disculpas también a Juan porque lo involucré en un conflicto que no era necesario. Fue algo que se desarrolló a nivel interno y la verdad estoy apenado por eso. Fue un error que yo cometí y no debió haberlo hecho. Creo que esto saca una lección muy importante para mí y es pues estar pendiente sobre lo acordado y sobre el manejo adecuado que se le debe dar a las comunicaciones y cuando algo no se pueda cumplir, pues hablarlo y hablarlo en el momento que es. Bueno, mm, hay otro comentario también sobre los atrasos en el cronograma de la obra. Eh, yo pienso que debía haber citado al comité más de una vez cuando ya se presentó el atraso evidente por los cambios que hubo. Realmente ese atraso debió haberse manifestado en el 100% y eso obviamente tenía una implicación en los costos. Y yo omití también eso y eso es parte de mi aprendizaje y les ofrezco disculpas porque he debido hacerlo dentro del control de la obra y dentro del profesionalismo y la verdad no lo hice, no lo hice. Eh, Hay otro punto muy claro sobre comunicación deficiente y desorden sobre los cambios en el proyecto y su impacto económico ya como tal. Entonces, en el desarrollo de la obra hay un elemento que es el costo del proyecto en la medida en que se va desarrollando la obra. Entonces, en este punto cometí el error de dejar el seguimiento detallado al nuevo costo que tendrían los cambios consecuencia del nuevo diseño. Como tuvimos que hacer un cambio, entonces ese cambio implicaba la parte en el costo, pero yo en ese momento no tenía el dato exacto. Yo lo único que hice fue seguir adelante con el proyecto porque teníamos un cronograma que cumplir y un deadline en el tiempo de entrega y omití hacer esa comunicación y hacer ese detalle de cuánto iba a costar nuevamente el proyecto, o sea, cuánto iba a incrementarse. Esta situación impacta el costo del proyecto original en un 18%, que son 12.227.000 pesos. Eh, si nosotros miramos el cuadro en la parte inferior, vemos hay dos fases de la obra. Una fase que fue la estructura, la construcción de la estructura base, o sea, el anillo de madera sobre el cual se montó el domo. Entonces, en ese anillo, nosotros tuvimos un sobrecosto de 5 millones en materiales y en mano de obra de 1.360.000 y hubo también un transporte adicional de 480.000 para un total de 6.900.000. Eso consecuencia pues del cambio de diseño. El otro sobrecosto que tenemos hasta ese momento, que estaba siendo parte eh, sustancial de la obra, fue el incremento en los costos del domo.
esos costos estuvieron relacionados no tanto con materiales, porque vimos que en materiales subió solamente 407.000 pesos, pero en mano de obra sí tuvimos un incremento bastante grande en 5.200.000 adicionales. Eso que hace que el total de ese sobrecosto fueron 5.327.000, que equivale a un 7,9% de ese sobrecosto, para un total de 18%, que son los 12.227.000. Estos datos yo los presenté el 29 de diciembre en una reunión que hubo similar a esta, pues para que hubiera conocimiento, pero realmente eso debió haber sido presentado muchísimo antes. Y ese fue un error de mi parte. Yo, en el momento en que se hizo el cambio del diseño, he debido costearlo y he debido divulgar y poner en común ese sobrecosto que se iba a tener. Y si igual la obra del domo no se iba a parar, de todas maneras que estuviera en conocimiento, ese es un gran error que yo cometí y pues que lo acepto. Y en parte, digamos, eso también vamos a ver ahora las consecuencias que estoy asumiendo al respecto. Mm, Dentro de ese punto hay un numeral adicional que dice, Andrea ha puesto ese dinero adicional. Sí, ella puso dinero adicional. La verdad, o sea, yo recibí los pagos para poder hacer la continuación de la obra. Eso realmente no sé ella pues de dónde tenía el dinero, pero lo único fue la obra no puede parar porque estábamos a 29 de diciembre. O sea, en ese momento estábamos a 8 días o 9 días de tener que poner el domo funcional y tener la obra funcional, pues para la Avenida de los Chamanes. Entonces, en ese orden, digamos, es lo que fue el incremento como tal. Aquí tenemos lo que fue el detalle de lo que fue presupuestado. Entonces, voy a pasar, no voy a meterme en el detalle, pero sencillamente en la parte de estructura, nosotros teníamos un total de 16.750.000 y finalmente fueron 23.650.000. Entonces, ahí están los 6.900.000 de sobrecosto ya incluidos. ¿En dónde está el elemento de mayor impacto? En la madera que se utilizó, la madera que fue necesario comprar para poder hacer todo ese anillo, todas las columnas, todo el elemento de madera para que esa base del domo quedara elevada, ¿ok? Y poder sobre eso construir el domo. En el caso del domo como tal, entonces, eh, vemos que en el caso de materiales la diferencia fue muy poquita, 37 millones. Eh, Tenemos en mano de obra estimado 11 millones y la mano de obra subió a 16.850.000. Son los incrementos de mano de obra que están arriba mencionados y aquí se pueden ver especificados, donde fueron una parte en la estructura del domo, donde hizo 1.750.000 en este punto, cubierta de OSB 1.750.000 y colocación de la teja shingle. Este sobrecosto en mano de obra obedeció a la mayor utilización de personas para poder acelerar la construcción y poderla tener a tiempo. ¿Ok? Entonces, eh, ese domo entonces pasa de costar 50 millones a costar 56 millones y tenemos con eso un total de la obra hasta ese momento de 79.934. Bien, paso al siguiente punto. Entonces, vamos a ver finalmente cuáles son los costos reales del domo. Entonces, el costo real del domo lo tenemos aquí partido por tres elementos, que son materiales, mano de obra y transporte. Entonces, en el caso de la estructura base, esa terminó costando 17 millones en materiales, 3.760.000 en mano de obra y 2 millones en transporte para un total de 23 millones
El domo en materiales fueron 39 millones, 18 millones en mano de obra, 2 millones en transporte para un total de 60. Y los resúmenes de obra, entonces el total de materiales fueron 57 millones 500, 22 millones en mano de obra y 4 millones para un total de 84 millones 481. Ese es el total que tenemos ya de los costos reales del domo. Aquí están los costos detallados de cada uno de los elementos. Entonces están los 23 millones, costó finalmente la estructura en el cuadro de la parte izquierda. En el cuadro de la parte derecha están los costos del domo. Entonces vemos que son los 60 millones. Ahí están desglosados cada uno de los ítems para un total de 84 millones 481. Mm, voy a pasar ahora a las soluciones de las inquietudes que fueron específicas sobre el tema de la obra. O sea, en el cuadro ya solucioné, digamos, las inquietudes que estaban en la parte izquierda del cuadrito que les mostré al comienzo. Ahora me voy a la parte derecha, donde hay dudas específicas sobre el tema de la obra. Entonces, se habla de la posición diferente de las zapatas versus los puntos de apoyo del domo. Se dice que hay un error de diseño y pues que eso está impactando el costo. Para eso fue necesario traer un asesor externo, pues que valorara la situación técnicamente, qué tan crítico era, y fue necesaria la colocación, como consecuencia de la visita de él, una colocación de platinas de refuerzo. Entonces, en el cuadro de resumen, al final tenemos, aquí este ítem, ustedes lo ven resaltado. Entonces están las platinas eh, para hacer una reconexión. Fueron 6 platinas. Esas platinas costaron en materiales 429.000, 290.000 en mano de obra y 120.000 en transporte, para un total de 839.000 pesos. Eso fue el tema relacionado con el costo por el cambio de posicionamiento en los puntos de apoyo del domo versus los puntos de apoyo que se construyeron en concreto. Igual vale la pena aclarar que el domo como tal, eh, como estructura, cuenta con 25 puntos de apoyo y se remitió a 13 puntos de apoyo para poder simplificar la cantidad de columnas que era necesario y no llenar eso de zapatas porque iba a quedar como una selva, sino colocar una cantidad razonable. Y por efectos del terreno, pues tuvimos unos cambios en el posicionamiento de la columna, de la zapata, perdón. Entonces hubo una zapata que hubo que moverla, hubo otra zapata que hubo que acomodarla, y eso nos cambió un poquito la ubicación con respecto a la del domo. Finalmente, estructuralmente no se afecta para nada la confiabilidad, la estructura del domo, porque de hecho un domo como tal se puede sostener solamente en 5 puntos de apoyo, técnicamente en 5 puntos de apoyo. Utilizamos 13 pues para dar una mayor confiabilidad. Toda esa información fue revisada en cálculos con Vincent, mirando las cargas que había en cada uno de los puntos de apoyo para dar tranquilidad en ese orden. Bueno, eh, había otra inquietud también sobre una demolición de zapatas. Hubo una zapata que fue demolida, sí, porque hubo un inconveniente y tuvimos que hacer un pequeño desplazamiento. Entonces lo que se hizo fue que se demolió el concreto y se desplazó un poquito hacia la derecha. Entonces, el costo de esa zapata, ustedes ven aquí el resumen eso está en el cuadro general, pero la fundida de las zapatas significó en concreto, o sea, cemento, arena, etcétera, 1.200.000, 200 en formaleta, 120 en anclajes epóxicos, 300 de mano de obra y 280 en transporte. O sea, el costo total de fundir 13 zapatas fue de 1.780.000, que dividido entre 13 nos da 137.000 pesos, que fue el sobrecosto que se presentó por haber demolido esa zapata y haberla hecho nuevamente, ¿sí? Entonces,
Hay un costo de concreto, hay un costo de mano de obra eh, y un costo de transporte que se están juntando en 1.780.000 y se divide por el costo de las 13 columnas para tener el costo de esa demolición, pues que como inquietud estaba ahí, entonces de todas maneras dejarlo clarito. Eh, Hay otro punto que está relacionado con el armado del domo en las instalaciones del SENA para ahorrar costos. Entonces, esta alternativa era una posibilidad y no se incluyó en el presupuesto como tal. O sea, quedó en un documento que se realizó, que es el documento del que hacía referencia Ángela y Martín, porque era una alternativa que teníamos de mejorar costos para que utilizando las instalaciones del SENA en Madrid, en Mosquera, perdón, se armara el domo allá. Yo realmente tuve un error de apreciación pensando que este trabajo era fácil de coordinar con el SENA. Para hacer eso era necesario armar un curso dentro del SENA y aunque hicimos todo el intento con las dos arquitectas que manejan los temas allá, los trámites dentro del SENA son supremamente complejos y no se pudo realizar, porque eso implicaba generar un curso nuevo, había que hacer toda la matrícula, había que ponerlo en publicación, que la gente se matriculara para el curso y una vez estando matriculados, ya siendo alumnos del SENA, se podía proceder a hacer el armado del domo. Entonces ahí sí era llevar los materiales y hacer el armado. Ese proceso de hacer los trámites en el SENA se comenzó a demorar, a demorar, a demorar y finalmente no se pudo armar el, eh, el curso como tal. Entonces, yo ofrezco disculpas. Yo pensé que eso iba a ser una opción interesante, que inclusive pensamos en la siguiente, digamos como la siguiente opción, que era listo, si no se puede armar en el SENA, pues armémoslo con los estudiantes trayéndolos acá. Entonces, pero resulta que al no haber curso, no teníamos un grupo de estudiantes específico matriculados y eso a su vez también iba a tener un costo porque traerlos aquí un fin de semana para armar el domo iba a ser una logística bastante compleja pues por el transporte, los almuerzos, la quedada, digamos, todo implicaba también más cosas, pero finalmente todo dependía de la generación del curso dentro del SENA. Entonces, esa alternativa que yo mencioné, ofrezco disculpas porque generé una expectativa de ahorro que sí hubiera sido interesante en mano de obra, pero finalmente no se pudo coordinar y creo que cometí yo un error también ahí. Entonces, ofrezco disculpas a la comunidad por ese tema y bueno, son cosas que uno a veces como que se ilusiona en vez de poderlas hacer y poderlas generar y finalmente si no se pueden hacer, pues generan el reclamo a lo cual hay lugar. Eh, Hay un tema también de un comentario relacionado con la planta eléctrica. Resulta que consecuencia del invierno que tuvimos en esos días, nosotros estábamos conectados al suministro eléctrico del vecino, o sea, del teatro que queda por la otra entrada, el del teatro de Tirambo. Entonces estábamos conectados a esa red y debido a todo el tema a todo el tema de la lluvia y del viento y hubo truenos y relámpagos que causaron sobrecargas en esa red eléctrica, generando así un problema de suministro porque entonces hubo cortos, los cortos se generaron que los cables y todos los sistemas de seguridad se saltaran y estuvimos varios días sin energía eléctrica. Entonces, pues imagínense una obra donde todo se realiza, toda la construcción se utiliza herramienta eléctrica, o sea, son cortadoras eléctricas, taladros, todos los elementos que se utilizan son eléctricos y no tener energía eléctrica. Entonces, para eso, pues tuvimos que alquilar una planta eléctrica. Entonces, Andrea inclusive nos facilitó para poder ir a buscarla a Fusagasugá, a conseguir un proveedor que nos la alquilara, que la pudiéramos poner a funcionar. Igual cuando la teníamos aquí funcionando, pues yo me enteré que Martin tenía una planta eléctrica pequeñita, tratamos de ponerla a funcionar,
y la pusimos a funcionar inicialmente, pero después la máquina ya no pudo funcionar. Entonces, en ese momento tuvimos la oportunidad de buscar una conexión diferente aquí a la villa, la cual fue exitosa. Eso lo logramos 3 días después de la situación ya funcionando con planta eléctrica, porque igual también era muy crítico funcionar con la planta. Entonces, logramos tener una conexión estable y finalmente devolvimos la planta, para lo cual Martín y Ángela me comentaron que ellos iban para Fusagasugá. Entonces, pues para no hacer dos viajes, ellos se ofrecieron a llevar la planta y entregarla al proveedor y pues recoger el dinero que se había dejado en depósito, dinero pues que ellos me consignaron nuevamente en la cuenta. ¿Ok? Agradezco de verdad infinitamente el apoyo que me dieron para eso, porque pues en una obra donde todo está funcionando es bastante complejo tener ese tipo de situación. En el siguiente punto de comentarios está el costo de la mano de obra del DEC inicial. Entonces, la mano de obra de un DEC como el que se tenía presupuestado, donde ese DEC se arma con 2 personas en 3 días, el costo es de 300.000 pesos. Esos son, ese es el costo de la mano de obra como tal, directa, cuando se realiza la construcción de un DEC. Entonces, ese es el costo que está involucrado ahí. Me imagino, o sea, para efectos de, pues, de tranquilidad, porque pues se iba a hacer un DEC, pero finalmente no se hizo un DEC, se hizo una escalera con una plataforma pequeña de acceso, que igual quedó suspendida de las zapatas y de los puntos de apoyo actuales, o sea, no se colocaron apoyos adicionales, excepto para el apoyo de la escalera como tal. Entonces, esto era lo que estaba presupuestado en el costo de la mano de obra del DEC. Otro punto es cuál fue el impacto como tal del costo de mano de obra y materiales por el clima. Entonces, en este cuadro podemos ver el clima donde nos afectó, o sea, muy, muy, muy fuerte en la construcción de la estructura base. Entonces, hay un punto que es, ahí lo pueden resaltado en una elipse, que es 1.360.000, que corresponde al sobrecosto de mano de obra que tuvimos por el clima. ¿Eso en qué nos afectó? Pues en que las cosas no se podían hacer a la misma velocidad, todo era muchísimo más lento, la cantidad de barro que había dificultaba mucho la operación, entonces tuvimos ese sobrecosto que está también especificado aquí. Eh, Hay un punto que también tocaron, está relacionado con costos de mantenimiento futuros. Entonces, para esto yo me remito a la ficha técnica del domo en cada uno de esos detalles. Esta ficha técnica también ya fue mandada a todos. No sé si la mirarían o no. Hay unos puntos que me parecen importantes con respecto a esa ficha técnica. Eh, en la parte de la garantía, que es el tercer numeral, este es el tercer punto que aparece en las notas importantes. Dice, la obra en mención cuenta con una garantía de 3 años sobre la parte estructural y de materiales. La madera de los pisos y la estructura externa deberá ser inspeccionada por el constructor cada 6 meses durante el tiempo de la garantía. Los productos de mantenimiento de acabado para limpieza para pisos serán solamente con agua y trapero. El uso de productos detergentes o con base en aceites o ceras darán a la terminación de la garantía de manera automática. Para el mantenimiento de las ventanas de policarbonato se utilizará solamente un trapo de algodón suavemente, evitando restregar la mugre, pues esto causa rayones en el material. Los productos de recuperación de acabados que se requieran para mantener el piso en las condiciones originales serán de las mismas especificaciones de los instalados originalmente y deberán ser suministrados o pagados por el cliente en cada una de las visitas que se realicen. Aquí hago una aclaración importante, y es que los productos que se utilizaron son productos ecológicos, son productos con base
de agua o con base en agua. No son productos aceitosos, son productos con base en agua, son productos de alta tecnología que se utilizan en Europa para piscinas, para decks sobre piscinas, o sea que son lugares de altísima humedad. Entonces es un producto que se aplica sobre poro abierto y hay una penetración del producto en el poro, lo cual, en el poro de la madera, lo cual hace que ella tenga una altísima duración. Y lo único es que cada 6 meses al comienzo tienen que ser aplicados nuevamente para mantenerlos al día y que porque la madera siga funcional, no presente ningún tipo de podrición o ningún tipo de daño. ¿Ok? El costo, el costo de un galón de ese producto está en 150.000 pesos para la base y 200.000 pesos, perdón, y 200.000 pesos para el recubrimiento impermeable. ¿Ok? Eso es más o menos lo que puede costar cada 6 meses hacerle mantenimiento a la madera del piso y a la madera que hace parte de la rampa en la parte exterior. Igual es el mismo producto que se le aplicó a la fachada, o sea, la fachada es el conjunto de madera de OSB que está debajo de la teja, en la parte de madera, que se le hizo exactamente el mismo tratamiento, pero en un producto con protección UV que tiene los mismos costos y son productos de altas especificaciones. Por último, pues cualquier intervención a la estructura de la construcción por parte de alguien diferente al constructor dará lugar a la terminación automática de la garantía. Entonces, ¿yo a qué me refiero? Que es muy importante que en la primera etapa, digamos los primeros 2 años, 3 años, yo tengo que estar muy pendiente para estar viniendo y estar inspeccionando, ver todo el comportamiento de la madera, qué va sucediendo, para lo cual igual voy a dejar una madera debajo del domo para que sea utilizada cuando nosotros necesitemos hacer algún tipo de arreglo o mantenimiento. Eso con respecto a los costos de mantenimiento. Perdón, Final, perdóname, Camilo, te interrumpo un segundito. ¿Puedes volver a lo que estabas presentando de la ficha técnica? Porque no sí. mencionaste el primer punto y ese me parece importantísimo que lo tengas en cuenta, que lo tengamos en cuenta todos. Ok, ok, perfecto. Bueno, yo se lo iba a tocar como en un punto al final, que son varios, pero aprovechamos y lo tocamos de una vez. En la cotización eh, no se incluyó una instalación eléctrica para el funcionamiento del domo como tal. Eso no hizo parte de la cotización ni tampoco hizo parte del contrato. Entonces, en este momento, los que han ido al domo, pues han visto que hay una instalación eléctrica, o sea, que hay una iluminación adentro, hay unas tomas eléctricas instaladas y esa instalación que se hizo ahí fue de carácter temporal, ¿sí? Entonces dice, a petición del cliente se realizó una instalación eléctrica temporal. Esta debe reemplazarse lo antes posible con una que cumpla las normas de instalación y seguridad vigentes. Esta instalación no estaba contemplada ni en el contrato ni en el presupuesto de la obra. ¿Ok? ¿Eso cómo se instaló? O sea, están los cables colocados, está todo siguiendo unas cajas eléctricas, unas tomas, pero realmente esa instalación eléctrica debe realizarse con tubería, siguiendo las normas RETIE, que son las que se deben seguir para ese tipo de instalaciones internas. El otro punto que está aquí de siguiente, dice, la acometida eléctrica temporal está realizada con un cable perteneciente al constructor, instalada desde una caja de la zona comunal hasta la obra. Este cable será retornado al constructor una vez sea entregada la obra formalmente. Esta acometida deberá realizarse de manera que cumpla con las normas vigentes. ¿Eso qué significa? Que en este momento hay un cable que es mío, que es con el que yo pude realizar toda la instalación. Ese cable está conectado a una caja de conexiones cerca de la casa, enfrente de la casa 13, si no me falla la memoria, 13 o 14, y ese cable pues
ya una vez que el domo se ha entregado, pues yo tengo que retirar ese cable porque ese cable es un cable que está colgando y ese cable no está diseñado para durar colgado ahí ni para hacer una función ya permanente de funcionamiento del domo. Entonces, tan pronto yo lo entregue, voy a retirarlo, pues porque no puede, eso no puede quedar ahí, pero el domo, ustedes tienen que pensar en que hay que hacer una instalación eléctrica que cumpla también las normas desde un punto, ya sea la caja donde yo tomé la conexión o que se solicite a Codensa la colocación de un punto interno para esa acometida. Entonces, son como dos alternativas que tienen ustedes para poder realizar eso. Vale, gracias por el comentario. Bueno, en el último punto, entonces aparece un cuestionamiento que dice, ¿qué costos van a ser asumidos por el constructor? Entonces, eh, pues obviamente yo soy razonable en ese orden porque yo sé que cuando se presentó el cambio de diseño, yo debía haber comunicado al, al, primero al comité, porque ellos sí me pidieron la información. Ángela me lo pidió, Martín me lo pidió, de hecho, Andrea también me dijo cuánto es el sobrecosto de eso, pero yo por andar con el corre-corre de la obra y por las X circunstancias, no lo presenté a tiempo, ¿sí? Para eso, pues, en compensación, yo he asumido un valor, o sea, de 1.500.000 en disminución de la cuenta de mis honorarios como compensación por los perjuicios causados. Eso afecta pues mi ingreso de una manera bastante fuerte, pues porque es un trabajo que se realizó en octubre, noviembre, diciembre y el mes de enero me está afectando el 18% de mis ingresos, ¿ok? Por el trabajo que he realizado. Mm, hay un punto y entonces ustedes se preguntarán, dicen, bueno, pero es que el domo aparece en 79 millones por un lado, pero en los costos reales aparecen 84 millones. Entonces, esos 6 millones adicionales para la terminación de la fachada no pueden ser incluidos como un sobrecosto o como un perjuicio, pues estaban claros en la propuesta que esos, en el numeral 8 del contrato, donde esos adicionales no estaban incluidos en la propuesta, ¿no? Entonces, esos adicionales, ¿a qué hacían referencia? Resulta que cuando se hizo la presupuestación del proyecto, no se definió cómo iba a ser la fachada del domo. O sea, la fachada es la parte baja del domo, entonces, y lo que se llama la elevación como tal. Entonces, en esa elevación iban a ir unas ventanas, iban a ir unas puertas, pero esa parte no sabíamos cómo iba a ser. Yo ni siquiera me la podía imaginar porque cuando yo hice la primera, el posteo para el proyecto en la parte inicial, eso lo dejo siempre por lo que el cliente normalmente, en la medida en que el proyecto va llegando al final, el cliente es quien elige y dice, no, yo quiero esto de esta manera o lo quiero de tal manera. Entonces, ese como tal no es un sobrecosto, pero hace parte del costo del proyecto como tal y no está incluido en la propuesta. Entonces, en el concepto de sobrecosto, pues no puede ser incluido, sino simplemente es un adicional. Mm, yo soy consciente también que ese costo adicional debería haber de pronto quedado desde el comienzo en algún rubro, o sea, en algún punto, como un parámetro. Realmente no lo incluí, inicialmente no lo incluí en la presentación que yo hice el 29 de diciembre,